Y ahí va. Ahí está, empiezo de vuelta. Bueno, un recipiente rígido y de paredes aislantes de volumen 1 de 0,2 metros cúbicos de capacidad contiene aire a una presión 1 de 22 bar y temperatura 1 de 27 grados Celsius. Está comunicado por medio de una válvula con un cilindro de paredes aislantes, que sería un pistón, cargado con un pistón sin rozamiento, de modo de mantener una presión 2 de 5 bar. Inicialmente no hay aire en el cilindro y se abre lentamente la válvula dejando pasar el gas desde el recipiente 1, ¿no? El recipiente rígido. Entonces nos piden calcular el estado de equilibrio mecánico y térmico final y el trabajo exterior, el trabajo realizado. A ver. Consideraciones. Bueno, lo que tenemos que ver acá es que, bueno, es un sistema cerrado, igual al anterior, compuesto por el aire, y bueno, que también por ser un sistema cerrado, la masa es constante. Bueno, ahora vamos de vuelta a plantear los datos. Bueno, del estado inicial, ¿no? Tenemos el diagrama y nos dan el volumen inicial, 0,2, la presión inicial del recipiente, la temperatura inicial y la presión inicial del pistón. Y bueno, lo que nos piden es calcular el estado de equilibrio mecánico y térmico final. Lo que necesitamos calcular sería la presión, el volumen y la temperatura final. Entonces, nosotros tenemos todos los datos del estado inicial y lo que necesitamos es llegar al estado final. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros abramos la válvula, al tener una presión menor, el aire va a querer irse al pistón. Entonces, se va a pasar ¿hasta qué punto? Hasta que lleguemos a tener la misma presión que 2. Entonces, tendremos algo así, con la presión final igual a la presión 2. ¿Entendieron esta parte? Por ahora, bueno. Sí. Genial. Sí, hay una consulta. Ahí Sí. digamos, el estado 1 y el estado 2 está a la misma presión, ¿no? O sea, ahí cuando se igual. En el estado inicial vos tenés el recipiente rígido y está cerrado, o sea, es una válvula que está conectado, pero está cerrado. Acá tenés la presión de 22. No sé, ¿ven el cursor? Sí, Sí, se lo veo. ve. Genial. Sí. En el recipiente rígido tenés 22 bar y conectado tendrías acá 5 bar. Pero ahora la válvula está cerrada. Claro, Perfecto. en el Ahí estado entendí. inicial la válvula está cerrada, entonces cuando la abrís, se va a ir llenando el pistón hasta el punto de que la presión se iguale, ¿no? Perfecto, listo. Gracias, sí, ahí entendí. No me había Buenísimo. quedado. Entonces, bueno, ya tenemos un dato del estado final, ¿no? La presión. La presión, bueno, listo. Entonces, ahora vemos cómo calcular el volumen. Bueno, podríamos tratar de plantear la ecuación de estado, ¿no? Entonces, tenemos que P por B igual MRT. Sería la presión final por el volumen final igual a la masa por el R por la temperatura final. Entonces, bueno, despejamos y nos queda así. El problema es que no tenemos ni la masa ni la temperatura y, bueno, lógicamente el volumen, que es lo que queremos calcular. Así que la podemos dejar como una ecuación que nos puede servir, pero nos faltan datos. Entonces, la dejan ahí en verde. Bueno,
Bueno, tratemos de ver qué podemos calcular. Yo empecé con la masa, calculamos la masa. Si se acuerdan, bueno, de las consideraciones, o igual les puse los diagramas, al ser un sistema cerrado, o sea, no intercambia masa, por lo que la masa va a ser constante. No sé si aparece acá. Bien, Sí, ahí está, el la masa es estado constante. final es constante, perfecto. Genial, buenísimo. Entonces, podemos calcular la masa con los valores que tenemos del estado inicial, que es donde tenemos más datos. Así que planteamos la ecuación de estado en el estado inicial. Bueno, P por V igual MRT, presión 1 por volumen 1, igual a masa por R por T1. Y ahí despejamos. Acá traje los datos numéricos. Reemplazamos y me da que la masa es 5,11. Buenísimo. Pero bueno, todavía tenemos que calcular la temperatura y el volumen, que casualmente es lo que nos falta calcular del ejercicio de este punto, ¿no? Así que, lo spoileé. Así que bueno, usamos la ecuación del primer principio, que es la otra ecuación que tenemos para relacionar estas variables. Bueno, no de manera directa, pero ahí lo vamos a ver. Entonces planteamos que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna pero como el recinto teníamos que era diabático, no va a intercambiar calor, por lo que el calor va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que menos el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. Por otro lado, tenemos que el trabajo, bueno, para ser un gas ideal, va a ser la presión por el delta volumen, que sería, bueno, la presión por volumen final menos volumen inicial. Y por otro lado, tenemos que la energía interna la calculamos con perdón, me adelanté. Bueno, de esta nueva ecuación no sabemos el trabajo y tampoco sabemos el volumen final, ¿no? Así que lo remarqué. Genial. Y por otro lado tenemos que la energía interna la calculamos con la masa por el CV por el delta T, que sería, bueno, la masa por el CV por la temperatura final menos la temperatura 1. Y bueno, en esta ecuación nueva también tenemos dos incógnitas más, así que sumamos ecuaciones, pero también sumamos incógnitas. Pero bueno, ahora las resalté en verde, las ecuaciones que tenemos. Y bueno, reordenando todo un poco, tenemos las 4 ecuaciones y 4 variables, así que ahí ya se podía resolver. Pero bueno, nosotros lo que necesitamos calcular es el volumen y la temperatura, así que para resolverlo, yo lo que hice fue agarrar la segunda ecuación. Fíjense una cosa importante, discúlpame que te interrumpa un cachitito. No, está bien. Físicamente, el problema ya terminó. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo que queda ahora es una dificultad de carácter matemático. El problema ya, en cierto modo, lo hemos resuelto. Dale. Bueno. Consulta, ¿puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Sí, claro. En este caso, o sea, yo veo que usó la ecuación del trabajo y de la variación de energía interna. Y que se generaron 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué pasa si se planteaba directamente la ecuación de los gases de presión, volumen y temperatura inicial, igualándole la presión, volumen y temperatura final? Ahí no podíamos sacar con 2 ecuaciones, 2 variables, o sea, la temperatura o el volumen. ¿O estoy hablando pavada? No, no estás hablando pavada, pero
la dificultad que tiene razonar así es una dificultad que se pone de manifiesto en este tipo de problemas, en donde los datos están elegidos de tal manera que no podés ir de manera secuencial planteando ecuaciones que te dejen una incógnita y que te permitan ir calculando las variables de esa forma. Y uno se puede enredar en cuestiones de ingenio de manera de la relacionada, perdón, en cuestiones de ingenio relacionadas con la forma de plantear las ecuaciones, que haga que las variables se desacoplen o me quede planteada la relación que conozco entre las variables de manera de tener una sola ecuación y una sola incógnita. Yo les voy a proponer ahora, cuando Magalí termine, un método para separar la dificultad matemática de la dificultad física y no enredarnos, mientras todavía no lo resolvimos físicamente, el problema, con las cuestiones de la dificultad matemática para encontrar los valores numéricos. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ya está. ¿Se nos podría haber ocurrido plantear las ecuaciones de otra manera para tener 3×3 en vez de 4×4? Puede ser, depende del problema, pero no es importante. Lo importante es saber plantear físicamente el problema para que alguna vez nos resulte intuitivo que un equipo de aire acondicionado frío-calor es mejor que un ecosol, pese a lo que diga la propaganda de la televisión, porque ahí es donde estamos parados en otro lado. Vale, sí. Bueno, entonces yo agarré la ecuación 2 y lo que hice fue igualarla con, digamos, la 3 y la 4. Así. Agarré la ecuación 3 y la 4. Porque no me interesaba para este punto calcularme el trabajo ni la energía interna. Entonces tengo una nueva ecuación que ahí depende del volumen final y la temperatura final. Al igual que la primera. Entonces lo que hice fue reemplazar el volumen final. Después, bueno, un poco de matemática. Reagrupar la temperatura, o sea, despejar la temperatura final. Y nos da, a ver, reemplazamos todo. Puse los datos. Y me da que la temperatura final es 233,86 Kelvin. Y bueno, ahora faltaría calcular el volumen final, que podemos usar de las 4 ¿Cuál era la ecuaciones. temperatura inicial? 300. 300. Bueno, usamos la primera, que ya lo tenemos, y ahí reemplazamos la temperatura final que sacamos recién. Y nos da que el volumen es 0,686, que tiene sentido porque es mayor que el volumen inicial. Y bueno, listo, ahí estaría el punto A. La temperatura final es menor que la inicial. Vamos a construir intuición. Miremos de nuevo el esquema del problema, Magali. Vale. Bueno, yo tengo una pregunta, ya está. Dale, dale. En el esquema justamente era. Cuando dicen que en el estado final las presiones se igualan, o sea, tanto en el recipiente 1 como en el pistón tendríamos 5 bar. ¿Llegan a un equilibrio de presión o cómo es? Sí. Y ahí dice PF, presión final, igual 5 bar. No, claro, pero todo el sistema, tanto la Sí. primera parte como la segunda. Sí. Ah, ok. Había como 10 bares, pero ahí está. Toda la instalación es adiabática, ¿no? Sí. Sí. Ahí acá somos todos mecánicos, ¿no? Digo, somos deberíamos. todos. Sí, es segunda, primera Ustedes mecánica. sí, son todos mecánicos, ¿no? Sí. Bueno, para respetar un poquito la profesión, la conexión entre los dos tanques debería entrar al tanque 2, que tiene el émbolo apoyado abajo. Sí, está. Debería entrar por el piso, ¿no?
Sí, sí, porque sí. si no, no va a andar eso. Sí, Exactamente. lo vi después y dije, bueno, Sí, representativo. Alejandro López nos perdonó la vida. No digo nada. Sí. Bueno, fíjense, la instalación es adiabática. Y la temperatura final resulta ser menor que la inicial. ¿Por qué? Yo creo que como aumentó el volumen, hubo una especie de trabajo. Y, ¿Por qué como una digo, especie de Una trabajo? especie, porque la ¿Por palabra. qué una especie de trabajo? sí, no, sí, No, total, ¿es trabajo o no es trabajo? Pero sí, podés tirarte la pileta, ¿no? sí, hubo Sí, claro trabajo, que hubo trabajo. Hubo trabajo de sí, expansión del cilindro 2. sí, y va, digamos, usó su propia energía del Perfecto, sistema para hacer el perfecto. trabajo. De Y ahí eso por hizo que eso aumentó baja la la temperatura. temperatura. Ni más ni menos que por eso, porque ese sistema hizo trabajo y como no recibió calor, sacó el trabajo de su energía interna. Y como es un gas ideal, la energía interna es función de la temperatura. Bajó la energía interna, bajó la temperatura. Es importante cuando uno termina de resolver un problema, hacer estas verificaciones macro. La primera de unidades, ¿no? Las temperaturas tienen que dar en Kelvin, los trabajos tienen que dar en Joule, y después de resultados. Y yo les quiero plantear, iba a hablar directamente del tubo de admisión que se enfría, pero aprovecho que trajo Magalí este problema, que termina en un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, para plantearles una forma general, un método para resolver problemas de primer principio de este estilo. Problemas que alguna vez uno se los encuentra por primera vez. Problemas que no son iguales a otro problema que ya hicimos y que por lo tanto nos permiten plantear una rutina de resolución, sino que es un problema que si nos lo presentan en un curso será porque esperan que lo podamos resolver con los recursos que nos dieron, pero nunca resolvimos uno igual. Entonces no podemos recordar nada, tenemos que razonar. Y cuando no les planteamos un problema que los ponga a razonar, es porque nos equivocamos. Lo cual, a veces, afortunadamente para ustedes, nos pasa seguido. Pero vamos al caso como esto. Primera vez que te topás con este problema, sabés cómo se comportan los gases ideales, sabés cómo calcular trabajo de expansión, conocés la expresión de primer principio, pero ¿cómo resolvemos este problema? Eh, viendo, va, Voy a apagar la luz de arriba porque refleja. Así se ve bien, ¿no? A ver. Salvo mi sombra. Tengo que mejorar la producción acá yo. Bueno. En todo ejercicio de primer principio